Manuel Rivera Hernández, de 49 años, en Cuauhtémoc. Qué gusto me da escuchar a Héctor. Ya hacía días que no estaba. Y conste que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice. Lo felicito. Así debe uno pasar por un tamiz. Claro. Lo que dice alguien. Pero con él, el programa es más interesante, más dinámico. Se siente vivo. Bienvenido, Héctor. Gracias. Un hombre de 58 años en Coyoacán. Mi hijo, de 30 años, tiene un pequeño negocio en el centro. Es un local de bisutería, vende aretitos, collares, pulseras. Pero ya lo va a cerrar, porque lo están acosando los de la Unión. Es un grupo criminal que lo quiere extorsionar, pero con lo que le piden es imposible que el local continúe abierto. Mi hijo no quiere denunciar porque dice que lo tienen bien ubicado. Pero ¿por qué la autoridad de la ciudad permite que esto pase? Lo permitió, lo toleró, no le dio importancia y poco a poco fue creciendo. Llegó al extremo en ciudades como Acapulco, por ejemplo. Sí. La extorsión era obligada y de lo contrario, ejecución. ¿Sabes en qué lugar lo detuvieron? En Ciudad Neza. El presidente municipal que recién terminó su función, él logró detener la extorsión porque era igual el bar que el restaurante, que la tiendita de la esquina, y ellos sí lograron detener eso y lograron meter a la cárcel a alguno de los extorsionadores. ¿Por qué no le preguntarán a él cómo le hizo? Bueno, acuérdense que hubo un encargado de la salud pública en Nuevo León, en un lugar en donde fueron a parar los negocios más importantes y los ciudadanos de mayores ingresos. Y él se apalabró, como decimos nosotros, con la delincuencia y mantenía el área sin asaltos, sin extorsiones y con una seguridad muy alta. Sí, Garza García. Municipal. Pero claro, no quiere decir que desapareciera esa criminalidad, simplemente se cambiaba a los municipios vecinos, que ahí son muchos. Sofocaba el crimen ahí. Pero se van a lo... Pero era un cucarachero alrededor. Así es, el chiste es aniquilarlos. El grupo que maneja la religión, también en Guerrero, intentó recientemente entrar en pláticas con los principales líderes del crimen organizado, los más relevantes. Y estamos en eso. Ellos aseguran tener mucho mejor respuesta hablando con ellos que confiando en la autoridad. Bueno, finalmente la mayor parte de estas víctimas es por conflictos entre ellos. Y si se logra una especie de entendimiento entre ellos y se respeta, pues sí van a bajar las víctimas, pero no así la amenaza para el ciudadano común y corriente. Es que hay grupos que han hecho poblaciones que han vivido como en excepción, se podría decir, uno Cherán, en donde tuvieron unos enfrentamientos tremendos con los talabosques, hasta que la población se organizó y dijeron, ¿saben qué? Aquí ya no pasa ni una muerte más, ni más explotación de los bosques a su gusto. Esa fue una. Otro grupo que vive en una especie de aislamiento es la Nueva Jerusalén. Y también ahí ponen sus normas y viven bajo sus reglas, quién sabe cómo le habrán hecho, pero es lo que está sucediendo, que empiezan a organizarse entre los mismos pobladores y no permitir, como si estuviéramos en tiempo del feudalismo, que cada quien tiene su feudo y ya no permites que el crimen o las malas influencias entren a tu centro de vida. Y siempre ha habido esta connivencia entre criminales y autoridades,
pero la sensación, la percepción de seguridad depende de qué tipo de delincuentes son los que entran en contubernio con la autoridad. Por ejemplo, en los 50, 60, era claro que la policía secreta, que así se llamaba en esa época, controlaba a los carteristas. Y entonces eran los carteristas los que surtían de dinero a los policías, pero la percepción de inseguridad no era tanta, porque finalmente los carteristas no son traumáticos para sus víctimas. Había aquello de que llegaba uno, le robaban el camión la cartera, y llegaba uno a la 8ª delegación y decía, oye, ¿cómo era el que le robó la cartera? No sé. ¿Y por qué altura se la robó? Pues quién sabe. Y cuando no, pues me di cuenta mucho después. Dice, no, pues trabajo limpio, no admite reclamación, joven. Y entonces ni siquiera le levantaban el acta. Ahora, desgraciadamente, son extorsionadores, es otro tipo. Pero son asaltantes, pistola en mano, y le quitan la cartera, no a uno, sino a todos los que van en el vehículo. Esa es la pequeña diferencia. Otras épocas. De Internet. Antes solo sabías que te habían bolseado o robado la cartera porque estaba lleno el transporte público. Ahora te asaltan a punta de pistola, y si cooperas, hasta la vida pierdes. Si no cooperas. Pues sí será así, ¿no? Y si no cooperas, hasta la vida pierdes. Pones en riesgo. De Internet. Calderón pateó el avispero con su mentada guerra contra el narcotráfico. Se sentía general de la brigada y después negó su guerra, de la cual estaba tan orgulloso. Yo recuerdo, es broma eso de la briagada, de acuerdo con un chisme que se armó. Ay, sí. Porque un político tenía un puesto, ¿no? Político. Desplegó una manta en pleno Congreso. Señalando que no estaba en sus cabales la mayor parte de la tarde. Pero lo malo es que hubo quien le dio credibilidad a esa manta y se puso a comentarlo. Hubo quien fue y revisó la basura que salía de los pinos. ¿Se acuerdan? Sí. Para ver si había botellitas de... Exacto. Para ver cuál era el consumo habitual. Era whisky o en vodka. ese sentido. Bueno. Óscar Martínez. Fue Mauricio Fernández de Garza García, pero nunca se arregló con los narcos. Eso es mentira. Lo que pasó es que puso varios retenes alrededor del municipio. No, él dijo en una reunión pública, yo ya hablé con ellos y van a respetar mi territorio, a menos de que haya mentido. Sí, él alardeaba de esa seguridad que había conseguido para la gente más influyente económicamente. Así es. En Nuevo León. Y eso de los retenes, bueno, que los retenes detienen peatones, gente que dice, yo voy a hacer la limpieza, yo soy jardinero, yo paso a pasear a los perros, cosas así. No se puede cerrar una comunidad. De Internet. Increíble que hasta en la Roma y Polanco estén pidiendo derecho de piso. Y Mancerda negando las mafias en la Ciudad de México. Es que en Manceralandia todo es perfecto. Ya no existe. Manceralandia, nadie le ha dicho. Él alegaba eso. Sí. Y quedó como estigma el que no reconociera que estamos hasta las orejas de crimen organizado. Lucía Flores. Buenos días. ¿No les parece que es un gasto tremendo utilizar helicópteros para la vigilancia de la ciudad? No. ¿Ignorarán que utilizar drones es más efectivo y económico? Pues apenas está en principio, en pañales, ¿no? El uso de drones. Sí, si tienes drones, pues sí. Y si tienes drones con cámaras de televisión, pues sí. Pero no son económicos. Y si tienes una flotilla de helicópteros
que tiene la capacidad pues de seguir a un vehículo o de presenciar un asalto o de estar ahí en cuestión de segundos después de una llamada pidiendo ayuda, es incomparable. Échalos a volar, ¿para qué los tienes parados? Claro. Así es.